Ser con sus abuelos y ya no es una familia natural. Claro, ¿natural para quién? ¿Acaso es natural no querer a un hijo y dejarlo en un orfanato? ¿O morirse es natural y dejar a un niño solo? O sea, ¿de qué naturaleza estamos hablando? Las personas definitivamente pues no elegimos dónde nacer ni cómo. Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más por acá en su programa Sin etiquetas por 80 Radio con Angélica González e Inés Yescas. Estamos por acá transmitiendo un martes más este tema tan importante como es el discurso de odio, el discurso del odio a las personas o a la comunidad LGBT. Entonces, aún teniendo todos los derechos y la ley a favor de todos los derechos humanos, existe una naturalización al discurso de odio y a la homofobia que van de la mano, y la violencia de género y la violencia contra la comunidad LGBT. Aún nos falta muchísimo camino que recorrer. No son las leyes nada más, es la cultura que está insertada en ella. Un número grandísimo de situaciones que se han presentado que nos demuestran que todavía hay mucho prejuicio, que todavía hay mucho señalamiento, que todavía pues actos de odio, ¿no? Tenemos algunas notas, por ejemplo, en algunos de los casos donde las personas se han enfrentado a situaciones de violencia simplemente por formar parte de esta comunidad, ¿no? Comenzamos con parte de las notas. Hace ya tiempo, por allá en el 2021, no sé si recuerden, esta nota que fue muy sonada, donde atacan con ácido a una mujer trans en el centro de Guadalajara. Bueno, y que al momento de pedir la ayuda, que obviamente era una urgencia, pues el hospital se niega por completo. Era el hospital que les quedaba más cercano, era así como a unas cuadras. Y entonces iban de urgencia y no la atienden porque era una mujer trans, porque no tenía una identificación como tal a su apariencia. Entonces pues no la atendieron, ¿no? La dejaron sin ese servicio médico. Ese hospital, pasaron los años, al 2022 siguieron las notas precisamente de esta situación, donde pues mucha parte de la comunidad y mucha parte de la sociedad en general, aunque no formaron parte de la comunidad, pues se sintieron indignados por la situación. Y obviamente, porque estamos hablando de que tenía quemaduras del tercer grado, estaba bastante quemada, y entonces era como, ¿cómo es posible que no puedas atender una urgencia de este tamaño, pues, ¿no? Este ataque ocurrió en una zona centro, en la capital jalinense. La fiscalía inició una carpeta de investigación, pero nunca dieron con el agresor. O sea, esto pasó en el 2021, al 2022, estamos hablando de que acaba de terminar, pues no sé, todavía no tenía un detenido, una persona detenida. Entonces, tú sabes perfectamente que hay cámaras de seguridad, sobre todo más allá, o sea, y entonces es como, ¿cómo es posible que no... Que ni cerca, ¿no? Que no hayan investigado ni siquiera una pista, ni siquiera un norte de quién, cómo y por qué. Exactamente. Creo que está muy claro el por qué es un intento de feminicidio, y además es agresión a la comunidad, ¿no? Es un acto de transfobia. ¿Qué fue? Cuando apenas comenzaba este año, o sea, los primeros de enero, no sé si fue el 4 de enero, una cosa así, en la Ciudad de México, en una taquería, precisamente también se estuvo mucho en las redes, no sé si lo llegaste a ver, que estaban una pareja homosexual, estaban los dos X, iban a comprar tacos, iban a cenar nada más. Pero entonces estaba otra persona del otro lado, y esa persona estaba, es que me están viendo, es que ¿por qué? Es que entonces se pone en un plan así súper incómodo, y sobre todo con uno de ellos, de por qué me ve y no quiero que me vea y me estás comiendo con la mirada, y comienza a decir un montón de cosas. Total que se fue a los golpes, se fue a todo eso. Entonces, hacer tan grande, pues no, algo que pues obviamente, bueno, no estás ahí, pero hay mucho testigo. Entonces, como hay mucho testigo, en las redes inmediatamente se hizo viral, y puedes darte cuenta pues cómo es la violencia, o sea, cómo tan rápido puede reaccionar una persona simplemente pues porque es homofóbico, y porque está esta cuestión del prejuicio de por qué me está viendo y todavía con esas palabras que ya sabemos, ¿no? Uno de los groserías que te puedes imaginar, que generalmente es el insulto común. Claro. Y qué mala onda, pero, o sea, qué mala onda que lo sabemos, y lo sabemos todos, que son los insultos comunes a una persona que es parte de la comunidad LGBT. Triste pero cierto, a muchos les ha pasado. Sí. El discurso de odio es algo muy nocivo,
muy naturalizado en países como Rusia, por ejemplo, Medio Oriente, en países de un machismo muy fuerte, como México, como Latinoamérica. Claro. España también tiene una fuerte dosis de patriarcado y machismo, y también es así como muy pesado cuando se pone pesado, ¿no? Pues hablemos, ¿qué pasa con el discurso de odio? ¿A dónde nos lleva esto? ¿Y cómo podemos minimizar el impacto de esta cultura tan tóxica? Que nos referimos al discurso de odio, a ese lenguaje común del que estábamos ahorita comentando, como expresiones que hacen referencia a un discurso ofensivo, ¿no? Que va dirigido a un cierto grupo o alguna persona, algún individuo. Puede también poner en peligro la paz, ¿no? de esa persona. Como en este caso, o sea, que en una taquería de pronto dices, pues yo nada más iba a cenar y resultas golpeado, ¿no? Golpeada. Claro, dices, solo por ¿cómo? existir, ¿no? Discurso de odio e incitación al odio o a la violencia. Eso es un discurso de odio, algo que te incita a agredir, a ofender y a insultar a otras personas porque sí. Porque sí, porque no estás de acuerdo, porque siempre te dijeron, porque siempre estuviste con la idea de que las cosas tenían que ser de cierta manera, erróneamente, pero es como que lo que te enseñan, ¿no? O sea, a veces también tienes como bien arraigado todo eso, es que eso está mal. Sí, es un prejuicio, normalmente es ideológico, ¿no? Los prejuicios vienen de unas ideas de la no aceptación, de que lo perfecto es lo que yo hago, y lo bueno es lo que yo hago, y lo que no es bueno es lo que hace el otro, ¿no? O los demás. Ajá. En una ideología muy contaminada por el prejuicio, dices, todos los que piensan en lo que significa una familia natural, por ejemplo, Sí, por a lo que le ejemplo. han dicho eso, una familia natural es la que se da natural. O sea, no es la que inventa a alguien al molde, ¿no? Entonces todas las familias son realmente naturales. Totalmente. Las personas definitivamente, pues, no elegimos dónde nacer, ni cómo nacer. Y entonces, muchas personas piensan que una persona que tiene una orientación sexual se hace, pues, ¿no? En todo caso, en cuanto a las familias cómo son o cómo nacen, nadie sabe si una madre va a morir en el parto y esa criatura va a crecer con sus abuelos y ya no es una familia natural. Claro, natural para quién, ¿no? Porque natural Exacto. es la familia en donde tú naces, en donde tú te crías, ¿no? Donde creces. Por lo tanto, todas las familias pues son naturales, a fin de cuentas, ¿no? Simplemente hablemos de las adopciones o hablemos de los gustos. Por ejemplo, si una pareja LGBT, TTIQ+, adopta, ¿por qué va a ser no natural? Si ¿acaso es natural no querer a un hijo y dejarlo en un orfanato? ¿O morirse es natural y dejar a un niño solo? O sea, ¿de qué naturaleza estamos hablando, pues, no? Exactamente. ¿Qué parámetros de naturaleza debemos de cumplir para poder existir, en todo caso? Y ahí deviene un discurso de odio in situ. O sea, dentro de esa negación de lo natural o de lo que es bueno o lo que es malo, ya hay un discurso de odio implícito. Por lo tanto, es la no aceptación a ser como quieres. Bueno, ¿y cómo quieres que sea, pues? ¿Dónde quieres que nazca? ¿De quién quieres que nazca? Explícamelo y dímelo para ver si soy natural y voy a ser aceptada en tu sociedad. Así de fácil. Hace muchos años estaba trabajando en dependencia, donde me llama la atención que el mismo gobierno en sus... bueno, tenías que hacer estudios socioeconómicos. Entonces, imagínate que si te tocaba un papá soltero o una mamá soltera, por el hecho de no tener papá, mamá, hijos, ya tampoco quedabas en esa ayuda o en ese apoyo que se daban. Entonces, ¿por qué? Porque el gobierno te impone en un dispositivo, que era lo que se utilizaba en ese tiempo, que era como un celular, pero pues en ese tiempo no había celulares. Y entonces lo tomabas y decías, ok, voy a hacer el estudio, voy a poner esto de verdad. Si no había un papá y una mamá con los hijos, no quedaba la persona porque tenía que existir las dos partes. No era una familia natural. Ajá. Como Y lo entonces, querían, ¿no? imagínate qué tan, por supuesto que la opción de mamá no existía, papá no existía. Claro. Para nada. Ni siquiera consideran la parte de, pues es papá soltero, pues es mamá soltera. ¿Cuánto en porcentaje de la población está en esa situación? O sea, son muchísimos los casos. Muchísimo, no tengo ni idea de cuánto hay. Dice aquí, en mayo del 2019, es una página de las Naciones Unidas de Derechos Humanos, la estrategia y plan de acción de las Naciones Unidas contra el discurso de odio
se puso de manifiesto que en todo el mundo se observa una preocupante oleada de xenofobia, racismo e intolerancia. Las redes sociales y otras formas de comunicación se están explotando como plataformas para el fanatismo. El discurso público se está convirtiendo en un arma para obtener beneficios políticos, con una retórica incendiaria que estigmatiza y deshumaniza a las minorías, los migrantes, los refugiados, las mujeres y cualquier otro que se les ocurra. O sea, aquí literalmente dice cualquier otro y pone el otro entre comillas. El discurso de odio es una amenaza para los valores democráticos, la estabilidad social y la paz. Es todo un discurso que no nada más se da en América, como les decía. Es un discurso, pues, muy aceptado en muchas partes. En Rusia está naturalizado y casi permitido por la ley el golpear a la comunidad LGBT. Te cancelan tu visa, no te dejan entrar al país si tú presentas rasgos de ser de la comunidad LGBT. Y no nada más es Rusia, son muchos los países. No quiero verme tampoco como anti. Que simplemente en la República Mexicana, que todavía no han aprobado el matrimonio igualitario, tengo esta lista. Son Durango, Guanajuato, Tabasco, Guerrero, Veracruz, Tamaulipas y el mismo Estado de México. No, el Estado de México. El mismo Estado de México. Wow. Que todavía no lo... que está ahí, que está ahí. Yo pensé que ya estaba en como todo una propuesta. El país. No. O sea, en estos estados específicamente, todavía no. Entonces no hay un documento que te respalde, pues, ¿no? Finlandia es hace como 20 años. Sí, por supuesto. Pero hay muchos países, ¿no? Ajá. ¿Se acuerdan de aquella icónica pareja hollywoodense de Angelina Jolie y Brad Pitt? Que vivieron 10, 12 años juntos y dijeron que solo se iban a casar si aceptaban en la mayor parte del mundo el matrimonio igualitario, porque les parecía injusto ellos tener los privilegios no nada más de ser quienes eran, sino todavía de casarse y que las demás personas no. Y así fue, cuando empezaron a ver un cambio en los países más drásticos de matrimonios igualitarios y la aceptación, sobre todo en todo Estados Unidos, se casaron. Bueno, para no durar tanto, ¿no? Pero a fin de cuentas, ese fue el discurso que ellos dieron, hablando de discursos, y lo hicieron público, precisamente porque había un problema muy fuerte acerca de la desigualdad. Realmente no me quiero meter mucho con este tema de la iglesia, pero tiene mucho que ver las religiones, tiene muchísimo que ver también para que exista tanto prejuicio. Claro, porque todo empieza por ahí. Primero está que, no sé, antes del catolicismo en México, antes de la conquista y de la imposición de la religión católica, no tengo idea si los aztecas aceptaban la homosexualidad o algunas otras variantes, ¿no? Pero después de la llegada de la colonia a México, se da la imposición de la religión que dice eso de la familia, ¿no? Las cuestiones familiares. Lo interesante es que Jesús fue adoptado por un carpintero y del padre no sabemos. Aparentemente fue una paloma. Entonces es una familia muy rara. No estoy segura que sea eso natural. Pero, pues si se dio, fue porque se dio, ¿verdad? Sí, entonces fue natural. Pues, fue natural. Y entonces, ¿qué sucede? Que nos imponen una familia de hombre y mujer para que pueda haber la reproducción. Y de ahí de ahí en adelante ya son un montón de cosas muy extrañas, que no los voy a decir aquí, pero sí. es una sorpresa tras sorpresa. Vamos a ponernos a leer un poco acerca de las cosas que nos generan prejuicios. Una de las grandes cosas es la religión. Y por lo tanto, que trae el patriarcado encima, hay que recordar cosas que ya hemos dicho en el programa. Antes había sacerdotisas y fueron desplazadas para que ellas pudieran cuidar a sus hijos mejor que cuidaban a la iglesia. Y muchas cosas de ese tipo que vienen a decirnos qué y cómo sí aceptar una sociedad. De ahí viene el discurso de odio, de ese tipo de imposición social, cultural, que se permea y que hasta ahorita, después de 2000 años, no hemos podido sacarlo a pesar de eso. ¿Por qué? ¿Qué viene? Viene no nada más la homofobia, viene la xenofobia, viene el racismo, viene la cuestión de género también. Claro. El minimizar, minorizar. Sí, la historia de la papisa, o sea, la historia de la papisa, una raza sobre otra raza, líos como el Ku Klux Klan de la raza, la Segunda Guerra Mundial, que están de por medio, también con un discurso de odio muy potente. Que justamente en este 2023, por ahí traían un rollo de que este discurso de odio, tratar de, en todos los medios, no fomentar a manera de burla por nada, o sea, el simple hecho de mencionarlo como
los negros, ¿no? O sea, Claro, como una forma una despectiva. raza inferior o un ser humano inferior porque es distinto a mí y yo soy perfecto porque soy blanco Sí, exacto. o blanca. Y entonces devienen estos brutales asesinatos en contra de personas que son distintos a los que la sociedad acepta. La sociedad impuesta por blancos, patriarcales, empieza a generar un discurso de odio que se transforma en asesinatos, en imposiciones, en esclavitud, se traducen en un sinfín de tragedias humanas, nada naturales. Nada naturales, definitivamente. Y pues bueno, tenemos que poner como mucho ojo. Es la buena aquí. Un día me la trajo Inés y aquí se quedó. Y un día dijo Inés, luego voy por ella. Y No, dije, la "Ay, doné, no". la traje para que se Ah, la donó, muy bien. Ese es el discurso de odio. ¿Cómo vamos a erradicar esto? Bueno, la Organización de las Naciones Unidas y Derechos Humanos del mundo, que se alió con Naciones Unidas, que van de la mano precisamente para esto, tienen una serie de conferencias que están trabajando por todo el mundo para minimizar este discurso de odio, porque del mismo se generan este tipo de injusticias, que no son aceptados por las familias, que no son aceptados por los trabajos, que no son aceptados por un sinfín de sociedades que están alienadas pues, o llenas más bien de prejuicios. Me estabas contando que hubo un asesinato de una mujer trans. Que fue en diciembre, apenas este diciembre. En la Ciudad de México se reconoció el primer caso de feminicidio a una mujer trans, conocido, obviamente. Ah, claro, no aceptan que es una mujer. Bueno, Ajá, desde entonces, ahí el periódico Infobae ya está haciendo un discurso de odio. sí, o sea, estamos pues, obviamente diciendo lo primero, pero sabemos que no. ¿Cuántos casos no hemos visto, no? Claro. Entonces, bueno, dice, el hecho marca un hito en México, considerado el segundo país de Latinoamérica con más violencia por homofobia y transfobia después de Brasil. Bueno, las autoridades judiciales de la capital mexicana procesaron por primera vez a un hombre por el feminicidio de una mujer trans, como se tipifica en México a los asesinatos de mujeres por violencia de género. Bien, bueno, fue aceptado como feminicidio. En Brasil, el caso de Micaela, que también fue una mujer trans, fue muy brutal y tuvo un impacto mundial que todavía sigue siendo eco. Hubo canciones y filmes a nombre de este personaje y sí podríamos dedicarle un pedacito del siguiente programa hoy. ¿Cómo ustedes piensan que se pudiera minimizar este discurso de odio y tratar de no tener esos prejuicios tan a la mano como para segregar a las personas porque existen? Noemí Márquez está haciendo un comentario. Dice, los mayas aceptaban mucho mejor la homosexualidad que el sexo prematrimonial, tengo entendido. Creo que es por eso que actualmente las parejas homosexuales, si quieren una ceremonia para celebrar su enlace, lo hacen por este tipo de rituales, ya que ninguna otra religión cristiana lo ha permitido. Bueno, es que los mayas no son una religión cristiana, pero sí se entiende el mensaje. Entonces quiere decir que las culturas prehispánicas, de las que estaba mencionando ahorita, aceptan mucho más el hecho de que no se les limite. La orientación sexual, al final, es como sí. más... En Perú, fíjate que había una cultura matriarcada, era puro matriarcado. Las mujeres decidían qué y cómo se iban a hacer las cosas, en qué tiempo se iba a cosechar, tenían toda la sabiduría y la fueron pasando de generación en generación. El Perú antiguo, que todavía tiene sus raíces bastante puras en la actualidad, han llegado hasta nuestras épocas algunos poblados todavía siguen casi intactos en ese tipo de cultura, ¿no? Siguen siendo matriarcas, siguen siendo ellas las que siembran, siguen siendo ellas las que deciden políticamente, socialmente, y no tienen ese tipo de problemas para vivir con mucha más apertura. Pero bueno, sí se sabe que el catolicismo se inventó para controlar, y pues de allí viene el poder, de que segregan a las sacerdotisas porque se dedican a la familia y no al negocio, y cuando se muere la papisa de un aborto y de su hemorragia, pues ya no hay papas, porque pues cómo va a ser un semidios representando a alguien que se puede morir, y dan de baja a todas las mujeres de la iglesia, y el poder se queda en los hombres, y entonces empiezan a segregar a las mujeres, y ahí empieza a haber ese conflicto de género, y ese autoritarismo, esa imposición, desde el 200 después de Cristo. Eduquen a sus hijos bajo nuevas reglas, no patriarcales y no machistas. No es tan complicado, está en manos de nosotras, porque naturalmente
es demasiado conveniente para un hombre tener una sirvienta a cargo todo el tiempo, que se ocupe de la comida, que se ocupe de la ropa, que se ocupe de la limpieza, que se ocupe... Y no nada más que ella se encargue de hacerlo personalmente, no, que ella se encargue de administrarlo. Eso también. O sea, esto es algo para todos, pues. ¿Sí? Es algo para todos. Nacemos con las mismas capacidades. Listo. Con eso tenemos. No hay una diferencia. No hay por qué hacer una diferencia. Definitivo. Yo creo el valor lo tenemos todos. Nadie es menos que nadie. Tere Figueroa dice, saludos, chicas. Saludos, Tere. Saludos, abrazos. Pues ya está. Venga, vamos pues, Sí, yo creo que, pues bueno, con esto, pues prácticamente ya para concluir, ¿no? con el tema, pues les dejamos con esta pregunta abierta, ¿no? Que nos dejó Inés, sí. De qué podríamos hacer de entrada. De entrada, para mí, estoy muy de acuerdo en la parte de la educación. Yo creo que desde ahí son los planos. Sí, es la base, completamente. Una base, exacto. Y yo creo que desde ahí, poco a poco, ya no nos va a tocar. Ya no nos va a tocar. No nos va a tocar. Bueno, no sé si nos va a tocar. Yo pienso que esa generación que viene atrás de nosotras ya viene un poquito empujada. Sí, ¿no? Sí, ya viene limpia de todas esas cosas, esas telarañas culturales, sociales, que no sirven de nada más que para molestar. El odio colectivo se va a todas partes y empieza a crear una naturalización completamente nada natural en las personas para poder apuntar con el dedo y decirle a las personas qué tienen que hacer con su vida enfrente de ti si quieres ser aceptado por ellos. Así de simple. Si has pasado por algo así, si estás viviendo actualmente algo así, dime, ¿qué estás haciendo para poder sobrellevarlo? ¿Qué haces cuando te sientes alienado y totalmente segregado de tu núcleo familiar o de tu núcleo de trabajo, de tu núcleo de amigos, de tu núcleo donde tú piensas que perteneces, pero realmente no eres aceptado? ¿Qué haces y cuál es tu proceso? Cuéntanos en un mensaje de inbox de Messenger y nosotros vamos a tratar de darle una solución anónima en el aire para poderlo replantear aquí. Hay algunas asociaciones, hay algunos grupos de apoyo que incluso también se han ofrecido grupos de apoyo para familias, que obviamente no todo el tiempo están disponibles porque ellos que tienen que estar haciendo ahí, ¿verdad? Generalmente no es como el adicto, o sea, claro. ¿Cómo voy a ir? O sea, yo no quiero ya ir está a penado, eso. Ya está penado, gracias a la ley que estuvo promoviendo Erika Salinas. Afortunadamente en el pliego nacional ya está penado que existan esas dependencias o esas iniciativas privadas de transformar o querer curar cosas que son, vaya, o sea, vas a curar bajo tu ahora sí naturales. ¿Sí? Vas a curar bajo tu prejuicio implantado por una cosa que te controla socialmente. Estamos muy mal. Sí, pero las terapias de conversión, la verdad que no obviamente no deberían de existir. Sabemos que todavía existen y sabemos que todavía en algunos lugares lo permiten. Para algunos lugares está penado, pero para algunos otros no. Y mientras no haya un límite, pues es estarlo permitiendo. Mientras no te digan, no te limiten y no te digan que no se debe de hacer, que está penado, al final no pones el límite, el mismo Estado no te está respaldando en algunos de los lugares, porque mientras te permitan hacerlo, pues al final estás dejando la puerta abierta para que se siga fomentando. Naturalmente, así como dice Angélica, hay grupos que puedes encontrar en redes sociales y vete con cuidado hasta que sientas que estás en un sitio seguro. Hay uno que se llama Familia por la Diversidad, lo pueden buscar y es una comunidad que se puede decir confiable, y igual lo buscan, completamente gratuito y que a lo mejor les puede ayudar, a lo mejor no, hay otros, hay más, pero hay una opción, ¿no? Claro. Sí, pues bueno, ya estamos en esta última parte de la despedida que nos extendimos un poquito, pero que pues nos quedamos con esas ganas, así que en el próximo programa tenemos un poquito más de esto. Ahora, gracias. Gracias por Francisco todos. Risoli. Gracias, muchas gracias por tus comentarios. Gracias por los comentarios, gracias por quienes nos han estado acompañando en tu programa favorito, Sin Etiquetas, por 80 Radio, y nos vamos, Angélica. Y nos vamos hasta el próximo martes. Y pues bueno, esto fue el programa Sin Etiquetas con Inés Yescas y Angélica González. Y pues bueno, vamos a despedirnos con esta nuestra canción. Con esta nuestra canción del programa.